Mira, está mi teléfono y celular abajo de la cama. Abajo de la cama. Acá. Antonio, ¿cómo estás? ¿Ya te compusiste? ¿Ya te compusiste? Oye, vamos a hacer un bistec. ¿Será que nos pueda venir a buscar el lunes? El lunes acá en el aeropuerto. Vamos a una bala. En los carritos de la doctora. Espérate, para que te ganes una lana. No, pues yo, mamá, Joel, ¿te parece bien el día? ¿Cuánto le metes de gasolina? No, pues te vamos a llegar como a las 6 de la tarde. Hay que conectar en la puerta el lunes. Ya para que te posee. Y a mí se me olvidó decirte que nos trajeras, coño. Ya te voy a dejar una lava también de bebida. Este lunes no, este lunes no, este lunes no. Sí. ¿Cómo se llama? No sé cuánto me gusta sí, pues está lo pensé, digo, en vez de pagarle una de otra, pero aquí. Vale, estamos en contacto. ¿Ya te comunico? Habla con Juanita, pues, con la doctora. Dale, pues. Estamos ya ahí. A lo que voy es que el señor
Igual a mí